Bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un espacio para dialogar con actores claves que desarrollan políticas, acciones, emprendimientos innovadores y soluciones alrededor del mundo, contribuyendo a la sostenibilidad en el planeta. Este programa es transmitido por Telesucesos los viernes a las 19 horas y domingos a las 14:35, así como por nuestros canales digitales de Perspectivas Ambientales. El día de hoy nos acompaña el doctor Hugo Echeverría. Él es doctor en jurisprudencia de la Universidad Católica Ecuatoriana, tiene una maestría en Derecho Internacional Ambiental de McGill, Canadá. Es copresidente además del Grupo sobre Derechos de la Naturaleza Internacional de la UNESCO, de la UICN, y además es profesor en varias universidades, la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad de Hemisferios, la Universidad SEC, y además es abogado en ejercicio de la profesión con más de 22 años. El día de hoy, Hugo, y muchas gracias por estar aquí, vamos a topar un tema muy interesante que además es muy coyuntural, que es el tema de la explotación del Yasuní o dejar el petróleo en tierra. Pero creo que se ha analizado de diferentes aristas, más que nada la económica, pero no hemos analizado la perspectiva legal y la jurídica, que es clave en esto, y por eso justamente te tenemos acá. Yo quisiera, Hugo, que revisemos el dictamen de la Corte Constitucional. En este sentido, ¿qué dice la Corte Constitucional? ¿Qué es lo que dice el dictamen sobre el tema del Yasuní? Comencemos por eso. Un gusto, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes. Efectivamente, es un tema que debe analizarse desde varias perspectivas. Se ha priorizado la perspectiva económica, pero hay mucho más detrás del tema de la consulta del 20 de agosto. Y uno de los elementos importantes es el aspecto jurídico, concretamente el dictamen número 622 de la Corte Constitucional del Ecuador. El dictamen es una consecuencia o es un reflejo de una de las competencias que tiene la Corte Constitucional del Ecuador, que se refiere al control de las solicitudes, de las convocatorias a consulta popular. Entonces, este es un primer tema importante. La Corte Constitucional del Ecuador es el máximo órgano de control constitucional del país. En ese marco, a la Corte le corresponde hacer control previo y obligatorio. Esto es importante también que la audiencia conozca el por qué la Corte interviene en este proceso. Es porque la Constitución y la ley así se lo exigen. La Constitución le asigna a la Corte Constitucional esta atribución de realizar control previo y además obligatorio de las convocatorias a consulta popular. No es la primera vez que la Corte emite dictámenes en estos aspectos. Hay una riquísimo antecedente, para recordar nada más la consulta popular del 2018, la consulta popular última que tuvimos, por mencionar dos. Y una pregunta, ¿por qué la Corte Constitucional comenta que son después de 10 años? Entiendo que hubo coyunturas políticas que bloquearon esta consulta, pero ¿qué dice al respecto la Corte? ¿Por qué después de 10 años? Y también el porqué de un proceso participativo o mejor dicho, un derecho de participación es crucial. En el dictamen 622, la Corte Constitucional califica este caso, o lo describe este caso como sui generis, porque efectivamente es así. El tema de la consulta del Yasuní data del 2013, concretamente del 22 de agosto del 2013. Ahora, en 10 años, este tema pasó por el Consejo Nacional Electoral, por el Tribunal Contencioso Electoral, fue al Consejo de Participación Ciudadana, fue a la Corte Constitucional, pasó en temas de apelación, en temas incluso de auditoría ciudadana, en acciones extraordinarias de protección. Pero digamos que el problema mayor radicó en recordará a la ciudadanía, en que hubo un problema en cuanto al número de adherentes a la consulta, a las firmas, ya que creo que todos recordamos el problema que se dio en aquella época.
Entonces, eso derivó en que este proceso se dilate tanto tiempo. Es recién el año pasado en el que el Tribunal Contencioso Electoral le ordena al Consejo Nacional Electoral que otorgue la certificación de lo que se llama la legitimación democrática. Ese es el término jurídico. Es decir, que se valide que se cumplió con el requisito de que hay un apoyo ciudadano para este pedido de consulta. Entonces, esto se reactiva nuevamente en el 2022 en la Corte Constitucional del Ecuador. Y en el 2023 la Corte emite el dictamen que data del mes de mayo de este año. Ok, perfecto. Y a ver, veamos o analicemos un poquito más parte por parte qué es lo que, cómo está estructurado el dictamen. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, sobre la explotación ya del bloque? Porque muchas de las preguntas y preocupaciones es respecto a qué pasa si la consulta termina siendo sí y al día siguiente casi que tienen que salir todo el tema de la infraestructura con los costos que esto conlleva. Perfecto. A ver, para llegar a ese punto, la Corte, es primero importante comentar que la Corte lo que debe hacer frente a una solicitud de consulta popular es lo que se denomina control formal y control material. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante y esto no se ha mencionado en el análisis de este tema, pero nos sirve para saber hasta dónde, cuál es el límite de la Corte Constitucional en la revisión de un caso como este. Y que en términos muy, muy generales, la Corte lo que debe hacer es revisar si es que los considerandos y el texto de la pregunta, ¿ya? En este caso es una sola pregunta, son conforme o cumplen los requisitos de claridad, de sencillez, de coherencia, ¿ya? Y también verifica que la pregunta no sea contraria a lo que prevea la Constitución o tampoco que restrinja derechos. Entonces hay un control formal de los considerandos y de la pregunta y un control material acerca de las consecuencias de esa pregunta. Ok, ¿ya? Ese es el control material que justamente se preocupa, la gente le preocupa. Exactamente, ya. Entonces en el ámbito del control material la Corte sí analiza, de hecho analiza en extenso, cuál va a ser el efecto jurídico de que se dé un escenario en el que triunfe el sí, dice la Corte. ¿Ya? Y a la Corte lo que le preocupa de manera concreta es la seguridad jurídica. La Corte, según consta en el dictamen y también según se pudo apreciar en la audiencia pública, porque hubo una audiencia en este caso, la Corte requirió información al Estado, ¿sí? A las entidades, a las instituciones que están, a Petroecuador de manera concreta y puntual y prioritaria, que le informe sobre la situación contractual. ¿Ya? Concretamente, ¿cuál es la línea de tiempo de los contratos que están vigentes en este tiempo? Porque la Corte sí analizó el problema de cuál va a ser la consecuencia en cuanto a la seguridad jurídica. Y también analizó el tema complejo de la preventa de petróleo. ¿Ya? Entonces, la Corte en su dictamen, sobre la base de la información recibida, recabada, que por cierto la Corte señala que el Estado no actuó diligentemente en la entrega de información, ¿ya? Y a pesar de haber seguido requerida no una vez, sino 3 veces en este proceso. La Corte determinó que los contratos en su gran mayoría terminan en el 2024, los de bienes, los contratos de servicios, ¿ya? En el marco de la operación ya que está dándose. O sea que de todas maneras van a terminar los contratos, no es que habría aparentemente lo que están aduciendo que habría un problema en los contratos y en la cuestión de la infraestructura. Concretamente, en los parágrafos 77 a 91, la Corte en detalle señala que sobre la base de la información provista en el momento procesal oportuno, ¿ya? El rango temporal contractual vigente termina en el 2024. Este es un tema importante que le vamos a devolver más adelante.
Y en cuanto al otro problema que a la Corte también le preocupó muchísimo, de qué pasa con el abastecimiento de petróleo que ya está prevendido. Así es. Ese es un tema que tampoco se ha analizado mucho en la opinión pública. Así es. Petroecuador le dijo, bueno, mire, tenemos esa preventa de petróleo se cubre con toda la producción nacional, no es que se cubre solo con la producción del bloque 43. Así es. ¿Ya? Sí. Eso también es importante precisar porque aquí puede dar pie a confusión. Hay mucha confusión, ¿Ya? Que se habla como que del bloque 43 vamos a perder todo el petróleo ecuatoriano. Exactamente. Ahora, en tal virtud, la Corte decide, debido a que sí hay unos compromisos contractuales en vigencia, decide que la decisión, en caso de que la ciudadanía se pronuncie afirmativamente, no sea inmediata. Esto tampoco se ha mencionado en el análisis público, ¿no? Sino que dure un término, dice la Corte, de un año, no menor de un año. Pero no dice un plazo, esto es importante también mencionar, no es que son 365 días, sino que es un término. Es decir, se extiende más de un año, ¿no? Más de un año, pero no puede ser nunca menos de un año en todo caso. No puede ser menos de un año. Y la Corte dice esto en razón de dos aspectos que también son importantes de insistir. El primero, en que se vayan finiquitando todas las relaciones contractuales con responsabilidad y ya no se inicien nuevos procesos contractuales, por ejemplo, renovación de servicios, etcétera. Y lo otro también que a la Corte le interesa mucho es que el Estado tome las medidas correspondientes para precautelar todo el tema de las poblaciones en aislamiento voluntario y el cierre de todo el proceso de gestión ambiental hidrocarburífera que existe en esa zona para que haya una salida de conformidad con los parámetros ambientales que tiene que hacerse. Claro, plan de manejo y de cierre que se llama, ¿no es cierto? Entonces, eso está muy, muy claro. Y fíjate que todo esto no se ha analizado, sino que nos concentramos en el tema económico. Así que esto es una primicia, este análisis que estamos haciendo legalmente acá. Y quisiera saber, entonces, en la Corte se presentó un amicus curiae también, ¿verdad? Sobre quién presentó o sobre qué temas presentaron. Debido a la relevancia nacional, la Corte decidió convocar a una audiencia. En ese caso, en esa época, la jueza ponente de aquella época, la señora jueza Corral, decidió convocar una audiencia, lo cual es una medida bienvenida, ¿no? Porque es un tema de interés nacional. Y se presentaron amicus curiae a favor y en contra, o más bien dicho, a favor de los aspectos ambientales y también a favor de los aspectos de explotación petrolera. Hubo también la intervención de varias entidades del Estado, no solamente de las instituciones en materia petrolera, sino también de finanzas, tributaria, para que tengan la oportunidad de dar sus apreciaciones, a fin de que la Corte se forme un criterio que le sirva para mejor resolver cuál es el papel del amicus curiae, ¿no? Fue un proceso interesante, fue una audiencia muy que da cuenta que el problema sí es de relevancia, el asunto es de relevancia nacional. Obviamente, así es. Así es, y muy interesante. Y otra de las cosas que quisiera analizar contigo, Hugo, es sobre las alternativas, porque también hay que entender que el rol de la Corte no es dar alternativas, ¿no es cierto?, como se está mal interpretando. Entonces, en ese sentido, explícanos desde el punto de vista jurídico por qué la Corte no da alternativas y qué es lo que da. Este es un tema muy importante porque efectivamente se le hace un reproche a la Corte Constitucional de que por qué en su dictamen no adoptó o no dispuso alternativas, sobre todo de carácter económico. Es fundamental señalar que la Corte tiene un límite de actuación previsto por la misma Constitución, y ese límite es el ámbito formal y el ámbito material. La Corte no puede pasarse de ese límite en su función de control constitucional. Y de hecho, la Corte, en la parte final de su dictamen, señala que el límite de la Corte es el control y que deja a la ciudadanía la ponderación de los aspectos relacionados con los efectos de carácter social, ambiental y económico.
lo cual es correcto, porque si la Corte hubiese pasado de ese límite, entonces ahí sí estuviésemos en un escenario de extralimitación constitucional. Así es. Pero la Corte lo deja plasmado en uno de los parágrafos finales del dictamen que tiene un límite de actuación. Y hay un punto adicional, Verónica, que es un límite previsto en la Constitución, que no era necesario que la Corte lo mencione y que tampoco se ha analizado con la debida profundidad. Recordemos que lo que pasa en el Parque Nacional Yasuní y en el bloque 43 es una excepción a la regla constitucional. La Constitución nos dice que la explotación de hidrocarburos está prohibida en áreas protegidas. Áreas protegidas, así Artículo 407. Es necesario también recordar estas bases, ¿no? Así es. Y que por excepción, utiliza esa palabra en la Constitución del Ecuador, y cuando hay una declaratoria de interés nacional, se puede levantar esa prohibición. De manera que este es un punto de vista también importante, que al momento de decidir una situación como la que estamos viviendo, es necesario tomar en cuenta el lugar donde esto está ocurriendo. Y esto es ni más ni menos que un parque nacional, uno de los más antiguos del país, el más grande del Ecuador continental, ¿sí? Y que está cubierto por esta protección constitucional que es muy fuerte, que llega a un nivel incluso de prohibición de realización de actividades extractivas. Y que en su momento fue declarada la explotación petrolera como interés nacional, pero que en principio en la Constitución, como tú bien dices, está negado. Es reserva de biosfera, es parque nacional, es reserva del Pleistoceno, es una de las grandes áreas megadiversas en el mundo, y por metro cuadrado tenemos una biodiversidad más grande que Europa y Estados Unidos juntas, entre otras características, ¿no? Entonces, y eso me lleva a la última pregunta sobre los derechos de la naturaleza, porque hemos visto la actuación de la Corte Constitucional en los últimos años, que ha sido bastante interesante y súper enriquecedora y muy justificada cómo aborda los derechos de la naturaleza. Y en este caso también hace mención a los derechos de la naturaleza y refuerza todo aquello. No lo hace. ¿Ya? Y por una razón válida. Este no es un tema, paradójicamente, este no es un tema ni de derecho ambiental ni de derechos de la naturaleza. Este es un tema de control de derecho constitucional puro, digámoslo así. Y al derecho de la participación. Exactamente, y el corazón del control constitucional en este caso es el análisis de la garantía de los derechos de participación, que tienen dos dimensiones. El primero es el derecho que tenemos los ciudadanos a intervenir en asuntos de orden público, de interés público. Entonces, ahí, por ejemplo, aparece el análisis de la Corte respecto del derecho que tuvieron el colectivo, el grupo de personas que solicitó la consulta, y además las personas que se adhirieron a esa consulta con su firma, porque estas personas también en su momento fueron vulnerados sus derechos constitucionales, los cientos de miles de personas que firmaron la petición de apoyo. Y en segundo lugar, la Corte se concentra en cualquier proceso de control de consulta popular en los derechos de las personas que van a ser consultadas, es decir, en los electores. Entonces, el dictamen dedica amplitud a asegurarse que el elector, la persona que va a decidir si está a favor o no de esta convocatoria, de esta pregunta, va a recibir una pregunta que está clara, que es sencilla de entender, que es neutra en un lenguaje, ¿sí? Que es coherente y que es consistente. Entonces, como se puede ver, no es un tema ni siquiera de participación ciudadana en materia ambiental, sino de participación, de derechos de participación pública y democracia directa. Y en ese sentido, Hugo, en caso de que la consulta popular sea por el sí, digamos así, que se quede el petróleo bajo el Yasuní, ¿qué aspectos legales prioritarios se nos vendría venir?
Es decir, ¿cuáles son los siguientes pasos al día siguiente de que esto pase? Sí, aquí hay que ser necesario enviar un mensaje de tranquilidad. No es como se ha planteado que al día siguiente ya el Ecuador va a entrar en una crisis económica porque ya no recibe los barriles de petróleo que salen del bloque 43. No, la Corte señala, anuncia y dice, lo que se debe hacer es entrar en procesos de cierre contractual, planificado, organizado, y para eso le dan más de un año, calendario, digámoslo así, ¿no? Es un tiempo suficiente para poder cerrar los compromisos contractuales y evitar problemas de seguridad jurídica. En segundo lugar, la Corte le pide al Estado que no inicien procesos de renovación contractual, como es lógico, ¿ya? Y en tercer lugar, la Corte le pide al Estado que se preocupe mucho por el tema de las poblaciones que están en aislamiento voluntario, que es un tema que tampoco se está analizando exhaustivamente en este momento de discusión, así como también en el plan de cierre de operaciones del bloque 43. Hasta ahí llega la Corte, pero no es porque es porque hasta ahí le permite el ordenamiento jurídico constitucional. Lo demás le corresponde ya, por ejemplo, a la función ejecutiva decidir cómo vamos o cuál va a ser el plan para efectivamente compensar lo que se deja de recibir en ingresos petroleros. Pero aquí hay que establecer una diferencia. La Corte no puede constituirse en Ministerio de Finanzas, ¿no? Entonces, eso es lo que claramente establece la Corte. Yo llego hasta aquí y luego la función ejecutiva, a través de sus instituciones y sus órganos, definirá lo que debe hacer en los aspectos que no me competen. Y le da un término de un año, o sea, no es de inmediato. Perfecto. Sí, esto es importante. Perfecto. No, con eso creo que nos queda clarísimo y además una perspectiva que es muy, muy importante, que nuevamente digo, es la parte legal. Vamos a tener otros invitados sobre el mismo tema porque es importantísimo que la ciudadanía esté bien informada, debatir estos temas, especialmente en relación al Yasuní. Vamos a ver el aspecto antropológico, vamos a ver el aspecto económico y algunas otras aristas que normalmente no salen a la luz pública en un debate tan profundo como el que hemos tenido este día con el doctor Hugo Echeverría. Con esto cerramos este espacio, agradeciéndote a ti, Hugo, por tu tiempo, a todos ustedes por su sintonía. Este programa es reproducido todos los domingos en nuestros canales digitales YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, y los animamos a compartir este contenido y dar un like para llegar a más gente y generar más conciencia ambiental. Un abrazo a todos ustedes.